Hola, ¿cómo le va? Muy bienvenido a este espacio que trae lo más relevante dentro del mundo del arte y del entretenimiento. Y a ver, se me ocurrió hacer un programa, y ya le voy a decir por qué además, porque en los últimos tiempos se está, a través de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, y a través de lo que el cine nos ha traído dentro de lo que se llama ciencia ficción, nos damos cuenta de que esto no es nuevo, de que ha venido prolongándose a lo largo de las décadas, desde a fines del siglo XVIII. Y usted sabe muy bien que hay filmes con robots o con cyborgs. Estuvo aquella famosa Robocop, en la década del 80, donde un hombre era reconstruido después de un accidente con piezas mecánicas. No era un robot, ni era un humanoide, era directamente una mezcla, una conjunción. Todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial nos hace pensar también que a dónde vamos a llegar. ¿Quién lo sabe? Eso lo sabe solamente el futuro. Y he estado pensando que a raíz de un libro que se va a reeditar en los próximos tiempos, hoy quiero hacer una revisión de eso que se llamó Frankenstein, que acá usted va a ver este libro que fue editado hace 11 años en Argentina y que se llama La mujer que escribió Frankenstein, de la autora argentina catedrática. Ella además no es tan conocida, pero es estupenda, Esther Cross. Ha escrito muchos otros trabajos también, pero la minuciosidad con que ella se dedicó a estudiar el fenómeno de la escritura de Mary Shelley escribiendo Frankenstein ha sido realmente asombrosa. Y aunque usted no lo crea, en este libro, que no es tan gordo ni tan abundante, están todos los lineamientos de lo que en el a fines del siglo XVIII, se concibió como lo que podía ser revivir a un muerto o a los muertos. Hasta dónde era capaz el ser humano de tocar algo tan sagrado como es un cuerpo humano y tratar de darle vida. Hay que tener en cuenta que Mary Shelley, que falleció en 1851, todavía relativamente joven, ella nació en 1789, creo, vivió una época de unas circunstancias que la llevaron a escribir esa fantasía, que no fue tan fantasía, que se llamó Frankenstein o el eterno Prometeo. Estaba casada con el poeta Percy Shelley, se casó muy joven. Era hija de una famosa feminista, Mary Wollstonecraft, que fue la primera mujer en el mundo que escribió sobre el feminismo. La muerte de Mary Wollstonecraft se debió a un inconveniente que tuvo después del parto de Mary. Ella se crió con una madrastra, su padre la entendió, era un libre pensador. Ella se enamoró muy joven del poeta Percy Shelley, se fue a vivir con él, estuvieron dando vueltas por Europa, se hicieron amigos de Lord Byron, que tenía sus cosas, más allá de ser un excelente literato o un notable literato. Consumían drogas, opiáceos. Ella, con un problema de columna que tenía, consumía permanentemente láudano, entonces también se cree que eso
hizo que su mente, frondosa por otra parte, concibiera a lo que después se llamó el monstruo de Frankenstein, del doctor Frankenstein. Perdió a 2 hijitos siendo muy joven. La muerte de su madre la había traumatizado. Cuando ella se enteró de que había muerto al dar a luz a ella, ella nació, es decir, siempre tuvo una relación muy morbosa con la muerte, siempre, hasta que murió. Y, por ejemplo, cuando falleció su esposo, Percy Shelley, que le había sido infiel, pero a quien ella amaba enormemente, desesperadamente, cuando le hicieron la autopsia después de su muerte en un accidente marítimo, ella conservó el corazón de Percy Shelley adentro de las páginas de unos poemas que él había escrito. Es decir, la mujer tenía sus fantasías y las concibió o las tradujo a través de la escritura de Frankenstein. Usted sabe eso que se ha dicho tantas veces, que se reunieron en una isla del Mediterráneo, Byron con Percy Shelley, ella y Galvani, que era un científico que en ese momento estaba haciendo pruebas con el aparato Volta, y bueno, todo eso significó que su mente febril concibiera a este monstruo que medía más de 2,40 metros de altura. Si usted lee el libro está muy bien explicado, que había sido tomado por el doctor Frankenstein de diversos cadáveres, los había unido, les había insuflado vida a través de la electricidad, la incipiente electricidad del momento. Todo eso dio pie para que el mundo se diera cuenta de que el hombre era capaz de hacer otras cosas más allá de lo que se había hecho hasta ese momento. Es decir, atreverse con la vida humana o atreverse con la muerte humana. También en el siglo XX, lamentablemente, se hicieron muchas pruebas en los campos de concentración, y si no, pregúntele a Mengele. Todas las cosas que se hicieron para probar hasta dónde era capaz de, por un lado, sufrir el ser humano, y por el otro lado, a ver si se podía modificar un tanto la cosa. El monstruo de Frankenstein, que nunca tuvo nombre, un día determinado, a raíz de esas emisiones eléctricas que el profesor Frankenstein le había insuflado, toma vida, se escapa del laboratorio donde ha sido concebido, donde ha sido armado, y desaparece. Y bueno, después viene toda la historia, que es un libro abundante, sobre las vicisitudes que pasaron las personas que se encontraron con ese monstruo y el final del monstruo. Pero, mientras tanto, el monstruo tenía su corazoncito y lo demostró en varias oportunidades. Tanto fue así que el cine no solamente lo plasmó en una película de la década del 30 de James Wahlberg, sino que también después le inventaron una novia, la novia de Frankenstein, y etcétera, etcétera. El cine ha llevado en varias oportunidades la historia de Frankenstein porque es atrapante. Kenneth Branagh hizo una versión. El libro de Esther Cross, La mujer que escribió Frankenstein, me fascinó, y si tiene oportunidad ahora que va a ser reeditado, no deje de revisarlo, no sé si de comprarlo, pero de enterarse de qué trata. Trata sobre toda esa corriente que hubo en Europa a fines del siglo XVIII, comienzos del XIX,
cuando todo lo que tenía que ver con el espiritismo y comunicarse con los muertos, había enfebrecido las mentes de las personas de clase media que tenían acceso a ciertas posibilidades de comunicarse con los muertos. Pero más allá de eso, Mary Shelley no solamente intentó escribir una novela donde alguien se comunicara con un muerto, sino que a partir de fragmentos de cuerpos, de cadáveres, se armó un personaje que fue el monstruo de Frankenstein. Realmente una historia muy entretenida, fascinante, y sobre todo por el hecho de haber sido escrita por una mujer que no tenía 20 años todavía, que tenía los antecedentes de que su madre había sido una feminista, que contó con el apoyo de su esposo, que la impulsó a escribir cuando se dio cuenta de que ella era capaz de plasmar esa historia fascinante, que nadie se había atrevido todavía a hacer, por lo menos no en plena época del 1800. Y bueno, tuvo su éxito. Hubo 3 ediciones. La primera se la hizo el padre, que era editor, después hubo una corrección de parte de ella y finalmente otra corrección antes de su muerte, que fue posteriormente editada. Pero realmente es fascinante escuchar o leer algunos de los fragmentos del libro de Mary Shelley. Yo ahora les voy a leer un fragmento de este libro donde Esther Cross, periodista y catedrática argentina y escritora, revive de alguna manera el pensamiento de esta autora, por un lado, y de el personaje de 2,40 metros que era el monstruo de Frankenstein. Y en la página, a ver qué página es, en la página 117 dice Esther Cross: 2,40 metros de altura. Es un cuerpo enorme. La piel arrugada, amarilla, apenas cubre los músculos y arterias. El pelo lustroso es negro, lacio. Los dientes blancos como el marfil. Los ojos son casi transparentes, vidriosos, de un blanco sucio. Tiene labios finos y oscuros. Se parece a los cadáveres que después de diseccionar, los estudiantes tenían que ensamblar lo mejor posible para un digno entierro. Rellenaban los ojos con vidrios. Si faltaba un hueso, iba un palo. Los arqueólogos encontraron seres extraños en las tumbas que rondaban los hospitales, cuerpos grotescos como él. La cara es un resumen de desdén y maldad, también de amarga angustia. Es dueño de una fealdad extraterrena. Sus manos enormes parecen las manos de una momia. Cada uno de sus gestos es el fruto de una pasión incontrolable. Profiere alaridos de demoníaca desesperación. No tiene nombre. El doctor Frankenstein le dice ruina, diablo, objeto, animal asesino, depravado, demonio asqueroso, monstruo, insecto vil, criatura. Pero a pesar de las suturas, del tamaño colosal, el monstruo tiene una agilidad de atleta. Puede desplazarse a una velocidad sobrehumana. Trepa con facilidad una montaña empinada, escapa rápidamente de sus perseguidores y es silencioso y sutil. Se aferra a la vida. Aunque sea solo un cúmulo de infelicidad, la vida me es querida y la defenderé, declara en el libro de Mary Shelley. Por eso sobrevive en las peores condiciones, dice Esther Cross. La fuerza de la vida que resiste sometida a pruebas extremas da miedo. El hambre, la sed, el frío, el aislamiento, el hecho de no tener un nombre, el hielo, el odio, nada incita a este ser a suicidarse, nada lo agota. La fuerza de su vida es invencible. Se ha hablado tanto de la muerte era tan temible, pero
¿No es peor esta vida que no le teme a nada, que está por encima de todo, que quiere seguir a pesar de todo y justifica todos los medios? Bueno, esto es una parte de este libro de Esther Cross que yo le estoy recomendando, donde de una manera muy minuciosa ella describe cómo era la vida entre los estudiantes de medicina y entre los que ambicionaban a hacer unas nuevas criaturas con restos de cadáveres. Estaba de moda en ese momento pensar en lo que podía suceder, y más si se lo ponía delante o se le insuflaba una corriente eléctrica. Y como le decía, este libro fue pergeñado en una noche por una muchacha que no tenía 20 años, casada con el poeta Percy Shelley, amiga de Lord Byron. Estaban todos juntos, hacían sus festicholas juntos, porque Lord Byron era un hombre poderoso, que tenía dinero, y con la asistencia de Galvani y un tal Darwin, que no era el que nosotros conocemos, el de las especies, de la evolución de las especies, otro Darwin que era científico y que también estaba metido dentro de esa posibilidad y de esa apetencia que tenían las mentes preclaras para darse cuenta de lo que podía suceder en el futuro y que lamentablemente en pleno siglo XX se sigue sucediendo. Hay una película que ganó el premio Oscar este año, que se llamó Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, con Emma Stone como protagonista, donde una muchacha muere y el médico, haciendo de Dr. Frankenstein, le pone el cerebro de una criatura. Entonces ella, con sus casi 20 años, tiene que empezar a darse cuenta de cómo es la vida en un cuerpo de mujer grande, pero actúa como un bebé. Es muy interesante la película, a mí me encantó. En un mundo distópico, hay mucha gente que no la soportó. A mí me encantó, el trabajo de Emma Stone está fantástico, el de Mark Ruffalo también. Y bueno, quiere decir de que el ser humano se sigue apoderando de las personas y no tiene límites, porque también se pregunta el ser humano, y eso lo dijo Steiner, ¿qué pasó con los nazis en los campos de concentración, donde mataban a la gente de la manera horrorosa en que se hacía, y a la noche escuchaban música clásica o lamentaban la muerte de un canario, por ejemplo? Alguien lo cuenta en algún libro. En fin, esto me parece que dio o que da para una historia o para un programa donde se repasa todo lo que está pasando y que el mundo del cine lo ha plasmado también, porque hay mucha robótica, hay mucha inteligencia artificial, hay muchos seres que de muertos pasan a retomar la vida, y lo venimos viendo en el cine desde hace muchas décadas. Y el cine simplemente está reflejando lo que primero se puso en negro sobre blanco y primero de todo invadió la mente de los seres humanos. Esta necesidad de armar a semejanza de un Dios a otro ser humano cuando ya no tiene vida es aparentemente tan viejo como la historia del mundo del hombre civilizado. Bien, señores, de esta manera nos vamos a despedir.
Les recomiendo este libro, La mujer que escribió Frankenstein, donde usted se va a encontrar con todas las situaciones que se podían llegar a vivir a fines del siglo XIX en Inglaterra en este caso. Y bueno, piénselo, disfrútelo, porque lo va a disfrutar, más allá de que hay algunos momentos en que parece espeluznante, pero está tan bien escrito que, bueno, yo se lo recomiendo. Y además, si usted tiene oportunidad, vea la película Pobres Criaturas, que vale la pena, porque es una visión moderna de algo que pudo haber sucedido o de algo que puede llegar a suceder en el futuro. Esto ha sido todo por ahora. Nos despedimos hasta cualquier momento. Un beso grande para todos. Y recuerde, suscríbase. Y si no se suscribe, véame en TikTok, donde tenemos allí más material. Chao.